es compartirles a ellos ese tipo de relación con la tierra, con el medio ambiente. Que la gente no está, ¿no? Como que educada para... Como que todavía no entiende ese concepto. Sí, es un poco complicado, ¿sí? Y más ahora con los transgénicos que tenemos encima de nosotros, que es la mayor amenaza que la humanidad ha vivido en toda su historia. Es la libertad del alimentaria, la posibilidad de ser libres y poder seguir sembrando. La estamos perdiendo en este momento y lo estamos dejando por falta de conocimiento y de conciencia. Y entonces, bueno, parte del quehacer de todos los que estamos aquí presentes es un compromiso individual de cuidar no solamente el ambiente, sino en este caso nuestros alimentos, la agricultura en la que estamos viviendo nosotros mismos tenemos en nuestras casas nuestras azoteas verdes, y vuelvo a repetirlo, no por moda, sino porque lo hemos hecho por generaciones, ¿no? Otra de las cosas que pues sí me gustaría mencionarte, no estamos buscando, no estamos en una acción de proselitismo, o sea, no estamos tratando de meter gente dentro de nuestra actividad y que sean partícipes de lo que nosotros hacemos. Este es nuestro compromiso personal y como grupo o como familias, y así lo queremos tener, ¿sí? Pero si alguien se acerca, tampoco le vamos a decir a rechazarlo, ¿no? Pero antes de que entre de lleno con nosotros, pues preferimos que nos conozca y que esté afuera del círculo, viendo qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Si le gusta, pues bueno, pues se puede acercar más. Si no le gusta, pues se puede ir. Y aun cuando ya esté en el círculo, allá de vestido de negro y con todo lo que quiera ahí colgado, ¿sí? Pues si quiere ir, pues se puede ir. O sea, no tiene ningún problema. Sujeto a, no es una cuestión de atarlos de alguna manera, y que por una fe o por una creencia. Todo lo que nosotros hacemos tiene una serie de bases científicas que sí están fundamentadas en una ciencia antigua, de origen mexicano, que es la continua tradición tezcatlipoca, y que en muchas ocasiones se confronta con la ciencia contemporánea, y pues usualmente tiene conocimientos mucho más amplios que la ciencia contemporánea. Quiero también comentarte que muchos de los jóvenes que están aquí en este momento son gentes que tienen licenciaturas, maestrías y hasta doctorados en diferentes ciencias y en diferentes actividades. De hecho, gran parte de empieza desde joven dentro, ya sea de nuestras propias familias que se acercan a nosotros, parte de la, pues no exigencia, sino de lo que nosotros buscamos es que realmente se vayan desarrollando y renovando en esta vida contemporánea, y los apoyamos y los animamos a que sigan estudiando lo que les antoje, ¿sí? O sea, no les decimos, ay, tú tienes que ser doctor, no, pues tú tienes que ser lo que quieras ser tú, y pues échale ganas. Si ya llegaste a la licenciatura, bueno, pues síguele a la maestría, y si se puede al doctorado, y si después quieres hacer presentar algunas tesis postdoctorales, pues adelante, ¿no? Y no son, pues vamos, de todos los que están en el centro, ¿sí? Todos son universitarios, ¿sí? Todos han pasado por la universidad, y de todos ellos tienen algún nivel académico mínimo de licenciatura en la materia en la que trabajan, pero muchos de ellos tienen maestría y algunos tienen doctorado. Es una forma de vida que ya pues sí, se va desarrollando. Y claro, hay quienes no tienen el estudio porque tal vez no tuvieron la oportunidad de llegar a ir a la escuela, ¿sí? Eso no impide que participen o que estén dentro, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, las gentes del Consejo Supremo, pues la mayoría nada más fueron a la primaria, y a lo mejor a segundo y tercero de primaria, porque esa era la época en la que ellos vivieron, ¿no? ¿Sí? Y sin embargo su conocimiento y su sabiduría es tan amplia como cualquiera que tenga doctorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están viviendo basados en una ciencia diferente a la que conocemos y tratamos de no tener creencias, ¿no? Entonces, tenemos muchas cosas
que compartimos con la ciencia contemporánea y con universidades en cuestiones de medicina, de astronomía, de agricultura, de urbanismo, de construcción, y lo compartimos y nos da mucho gusto ver cómo gentes con maestrías y con doctorados se sorprenden de lo que les estamos presentando, porque es una visión diferente, ¿sí? Sí, te abre a otro mundo. Digamos diferente.